Hola, muy buenos días, chicos. Hola, hola, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, señor. Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar este día en la segunda hora clase, ¿verdad? En esta hora clase vamos a ver unos videos que tienen que ver relación con el último tema ya del periodo, el cual pues es el novecentismo, el vanguardismo. Y el recordar que el día de ayer estuvimos trabajando con respecto a dos textos literarios, La busca de Pío Baroja y el fragmento de Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán. Antes de comenzar con el contenido, vamos a hablar un poquito sobre el aspecto socioemocional. Ayer hablábamos sobre el estrés, sobre algunas de las técnicas, ¿verdad?, para poder combatir el estrés, o que habían algunas maneras en las cuales nosotros podíamos dar soluciones a ello. Yo les decía pues que algunas de estas formas nos pueden servir a nosotros, mientras que hay otras que tal vez no, a otras personas sí les funciona, pero es importante que vayamos viendo cuáles son aquellas que a nuestro cuerpo le benefician y cuáles no. Hoy en la tutoría creo que hacían una actividad, ¿verdad?, donde teníamos que tomar nuestros dedos, ir haciendo masajes en ellos de acuerdo a las emociones que nosotros presentábamos, y en estas emociones pues está muchas veces esta carga de estrés que sobrellevamos. Sé que es algo difícil de controlar, el decir yo no me voy a estresar, pero sí es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pueda conocerse, conocer su cuerpo, conocer su mente, lo que hace, para así estar sabedores que si yo voy a enfrentarme a algo, pues ese algo me puede ocasionar un peligro emocional o físico. Hay que tratar la manera de comer sano, de hacer una meditación por lo menos al día, hacer estiramientos, que nos den un masaje, ¿verdad?, para que esto se vaya relajando. Muchas veces no podemos hacerlo solos, necesitamos de otra persona, pues a quien tengamos ahí a la mano, le podemos pedir ese favor, que nos apoye, que nos ayude, y así nosotros pues vemos, ¿verdad?, a través de estas técnicas si nos funcionan o si no nos funcionan. Vamos ahora, chicos, a hablar un poquito sobre novecentismo, sobre vanguardismo. No sé si ustedes recuerdan algo. Yo me recuerdo que el año pasado vimos un poquito el vanguardismo. ¿Quién me quiere decir qué es el vanguardismo? ¿Qué es vanguardismo? No importa que me dé el concepto exacto, sino que me puede dar un concepto generalizado, ¿verdad? ¿Qué entienden por vanguardismo? Hola. Nada. Bueno, vamos, les voy a colocar en el chat un link para que podamos ver un video. Este video se los voy a presentar y por favor ven el video, y usted, después de haberlo visto, necesito comentarios de ustedes sobre qué es el vanguardismo, qué es eh, el novecentismo, ¿verdad?, qué son las vanguardias, porque debemos de... Bueno, vamos a iniciar y por favor todos y todas prestemos atención. Muy bien, chicos, después de haber visto el video, ¿verdad?, sobre el tema, les pregunto a ustedes, ¿quién me quiere decir qué comprendió, qué parte importante cree o quiere sobresalir
con respecto al novecentismo. ¿De qué época, de qué años estamos hablando sobre este tema? Vamos a ver. Hola, hola. Fátima Del siglo, Velar. ¿Sí, Jorge? del siglo XX. Sí, estamos hablando ya, finalizando siglo XX. Cuando hablamos de novecentismo, vanguardismo, generación del 27, estamos hablando a partir del año 1914. En este año, chicos, bueno, antes de eso, acordémonos que hemos venido, ¿verdad? Haciendo como un orden cronológico de todos los acontecimientos dados en la literatura principalmente. Estábamos hablando, ya, bueno, pasamos el romanticismo, el realismo, el naturalismo, la generación, ¿verdad? El modernismo, la generación del 98. Después de la generación del 98, surge a partir de ahí una nueva literatura. Es una literatura que se considera muy intelectual, muy innovadora, una literatura que va a proponer algo nuevo, algo moderno, y va a ser el modelo, ¿verdad?, del desarrollo europeísta. Dentro de esta, pues vamos a ver que todas las características que estaban durante el siglo XX, como por ejemplo la ciencia, la tecnología, el ritmo de la sociedad de masas, el deporte, el cine, van a tener un afán de innovarse, de ir cambiando, de ir resaltando lo que el momento histórico pues necesita, ¿verdad? Esta generación que surge a partir de este año está consciente de que España es un país atrasado culturalmente, económicamente, y por ello sienten la necesidad de buscar algo nuevo para que llene esos espacios que las demás personas necesitaban para leer, ¿verdad? Son innovadores en la creación artística literaria. ¿Por qué se va a caracterizar la sociedad de esta época, la sociedad novecentista y vanguardista en España? Pues se va a caracterizar porque surge, ¿verdad?, del agotamiento del sistema político de la Restauración. Segundo punto, nos está hablando de la industrialización que crece y tras ello trae pues muchos avances, ¿verdad?, del movimiento obrero, los conflictos sociales entre los burgueses y los proletarios vienen a desencadenar una serie de conflictos. Estos conflictos van a ser vistos bajo la dictadura de Primo Rivera en el año 1923. En esta dictadura vamos a ver cómo se da un intento de mantener la situación, ¿verdad?, de los oligarcas dominantes en el poder. También el auge económico y social de las clases medias vienen a favorecer la Segunda República, que se busca introducir nuevas reformas sociales y económicas para el país. Y por último, pues vamos a ver cómo es que las fuerzas conservadoras y el movimiento obrero viene a precipitar el fracaso de lo que estaba sucediendo y a desencadenar la Guerra Civil Española, que se dio del año 1936 a 1939, que es el próximo tema de la literatura de guerra y posguerra que vamos a ver en el periodo 4. Entonces, a partir de todos estos acontecimientos, estos intelectuales de la época surgen, ¿verdad? Nacen, crean una literatura muy creativa e innovadora a comparación de cómo habíamos estado con los movimientos anteriores. El novecentismo. Espero que vayan tomando apuntes, ¿verdad? El novecentismo, chicos, es se trata sobre un grupo de escritores que consideraron que el modernismo era anticuado y por ser de esta manera, pues ellos rechazaban, ¿verdad?, ese tono, esa manera de expresión de la generación del 98. Proclamaron la necesidad de un rigor intelectual
Decían que para poder pertenecer a este grupo tenían que ser intelectuales, estudiosos, había que tener una carrera universitaria, haber hecho cursos, ¿verdad?, de aprendizaje, no simplemente ser un bohemio, como por ejemplo lo vimos en la generación del 98. Y ellos empezaron a proponer nuevos ideales, innovadores, artísticos en la literatura. El novecentismo tiene tres características importantes, por ejemplo, el europeísmo, que encarna todos los valores de Europa. El antirromanticismo, porque prevalece el sentido de equilibrio entre la sensibilidad de las propias emociones a comparación de cómo se puede ver en las generaciones anteriores, ¿verdad? El rigor intelectual, que tiene que ver, y lo que les estaba diciendo, que los escritores de la época pues deben de ser universitarios, profesionales, tienen que tener una formación académica sólida, no bohemios de tertulias en cafeterías, por ejemplo, ¿verdad?, como ellos les llamaban, y tenían que estar guiados pues por el rigor intelectual, que es esa parte artística y literaria que se estudia con estos tipos de escritores. Dentro de ellos, usted sabe, hay representantes para cada una de los movimientos o de las generaciones. En el video nos mencionaba algunos. ¿Quién recuerda quiénes son los representantes del novecentismo? ¿Que me pueda decir, por favor? A Juan ver. Ramón Jiménez era un poeta. Muy bien, Juan Ramón Jiménez, un poeta. ¿Y se acuerdan ustedes que en séptimo grado leímos una obra de Juan Ramón Jiménez? La de Platero y yo. Exacto, Platero y yo, Premio Nobel de Literatura en 1956. ¿Ah? ¿Qué otro escritor? León Felipe. León Felipe, muy bien. ¿Quién más se acuerda? José Ortega y Gasset. Exacto, José Ortega y Gasset. Bueno, les felicito porque ya me mencionaron a tres grandes representantes. ¿Ah? Dentro de cada uno de estos géneros, chicos, en poesía, en novela y ensayo, son los que más predominaron durante la época novecentista. Ahora vamos a hacer en el cuaderno, pues, un esquemita, ¿verdad? Quiero ver dónde está aquí la pantalla digital. Vamos a ver la pizarra digital. Aquí está. Aquí voy yo a ir haciendo, permítanme, quiero borrar. Voy a irles haciendo un esquema. Voy a necesitar que ustedes pues lo vayan haciendo al mismo tiempo. ¿Ah? Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. ¿De qué lo vamos a hacer? Pues de los escritores de la época. Sigan, por favor. No se me vayan a quedar. Vamos a ver, vamos a ver.
Bien. Les he simplificado este pequeño esquema solamente con algunas de las características de muchas que estos escritores tienen, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces hablando un poquito sobre, ya les decía, el novecentismo, esta nueva innovación, ¿verdad? A partir de 1914, de sus máximos representantes en poesía, en ensayo y novela. Primero tenemos a Juan Ramón Jiménez, una de las características más importantes por las cuales debemos de saber que Juan Ramón Jiménez, pues, resalta, ¿verdad? Dentro de todo es que en el año 1956, como ustedes recuerdan, él gana el Premio Nobel de Literatura con su obra literaria Platero y yo. Se considera este escritor, si estamos hablando de su forma de ser, de su temperamento, como muy inestable, enfermizo, pero a partir de ahí, pues él también estas emociones las resalta más en el esplendor artístico, ¿verdad? A consecuencia de la guerra civil, él vivió en el exilio en Estados Unidos y finalmente estaba en Puerto Rico cuando él fallece. Luego vamos a ver que la obra de Juan Ramón Jiménez pues también fue muy extensa, de temas muy variados, hacían una reflexión principalmente en la poesía. Si usted se pone a recordar Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, pues en la obra él hacía una evocación, ¿verdad? Y todo lo que él expresaba, ese sentimiento que recuerdo de la infancia, que pasaba con su mascota, el burrito platero, pues lo hacía como estampas. Por eso se dice que no eran tanto así como capítulos, sino estampas evocativas, porque él en cada una de esas partes iba describiendo y desarrollando ese sentir que tenía hacia su pueblo natal, sus amigos de infancia, la mascota, ¿verdad? Por eso es que tiene mucho sentimiento y la reflexión poética que él hacía en sus textos. La literatura de Juan Ramón Jiménez se puede dividir en tres épocas, en las cuales se llamaron, primero la época sensitiva, desde el año 1900 a 1914, que se llama así porque son sus inicios, ¿verdad? Desde su juventud, Juan Ramón Jiménez practicó el modernismo, donde nace, ¿verdad?, al estilo también de escritores como Becker, y continúa este modelo modernista, también con características ya siguiendo la tendencia de Rubén Darío, que es el iniciador del modernismo en España. Los temas que toca en esta primera parte son temas de amor, tema de nostalgia, de lo no vivido, de la plenitud y de la angustia de la muerte. Aquí, en esta primera parte, es donde él crea Platero y yo, en el año 1914, ya finalizando la primera etapa sensitiva. En la segunda etapa, Juan Ramón Jiménez nos está hablando ya de la época intelectual, desde 1917 hasta el 36, cuando se da el inicio de la Guerra Civil Española. Acá, pues, él rompe con todo lo modernista y empieza a crear una nueva tendencia que fue llamada la poesía pura, porque se caracterizó por expresar mediante los símbolos, especialmente el mar, una idea abstracta que se tenía entre el yo y el mundo. Y por último, pues la etapa verdadera, que es a partir de 1936, ya cuando él se va al exilio, tiene que vivir esta etapa de alejamiento, se va de su país, de su tierra, y acá él expresa la eternidad de la belleza, la imagen de todo lo que tiene que ver con lo religioso, ya él se siente como un poco más intimista, y también lo puede expresar, ¿verdad?, con sus escritos a través de la perfección y la armonía que él quería dar a conocer. Luego tenemos a José Ortega y Gasset. Una de las características así sobresalientes de este escritor es el pensamiento. Siempre pensó en renovarse, en cambiar, en no quedarse estancado
Y él, a diferencia de Unamuno, por ejemplo, ¿verdad? Él quería mantenerse o proponía mantenerse fiel a los ideales modernistas, a los ideales que él había tenido en un inicio, pero todas las ideas del arte que estaban pasando en su momento también le cambian ese pensamiento. Gabriel Miró se destacó por la novela. Él fue muy innovador dentro de la novela. Él cultivó, ¿verdad?, el argumento que tenía que ver con la creación de muchas descripciones dentro del relato, y era muy llamativo todo lo que él hacía en esta etapa. Ramón Pérez de Ayala se dedica a escribir el periodismo en el ensayo y en la novela. Y por último, pues Ramón Gómez de la Serna, quien fue el introductor de la vanguardia en España. Estos escritores representan a la generación de 1914. Son algunos de ellos, ¿verdad? Luego, chicos, tenemos pues a otros escritores que también son importantes dentro ya del llamado vanguardismo. ¿Qué se recuerdan ustedes del vanguardismo? ¿Qué es el vanguardismo? ¿O en qué forma se escriben, por ejemplo, los poemas vanguardistas? ¿Se acuerdan que el año pasado creo que leímos una obra que se llama Prisma en lengua? ¿Se acuerdan de esa obra? ¿Hola? ¿No se acuerdan? Si no se acuerdan, dígame, no lo recordamos. No hay ningún problema. El vanguardismo es un movimiento artístico que surge en España, chicos. Acuérdense a ir tomando nota, ¿verdad? En torno al resultado de dos corrientes que se dieron. Una de ellas es la evolución de la poesía española y también todas aquellas influencias que venían de Europa. Vamos a ver. Bien, el vanguardismo, pues, viene a romper con todo lo que el arte anterior proponía y dice que se expresa por ser sorpresivo, por ser inesperado, por ser incomprensible. Muchas veces, pues vamos a ver los poemas, por ejemplo, vanguardistas, y vamos a identificar que falta un poquito como de comprensión, ¿verdad? Necesito conocer más, leer un poquito más, entender el texto, pero eso es parte de la literatura de esta época. Dentro del vanguardismo es que empiezan a aparecer los llamados ismos literarios, como el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo, el creacionismo, ¿verdad? Y en España, chicos, este vanguardismo estaba desarrollado o estaba a cargo de la generación del 27 o del grupo del 27, como se le conoció a los escritores de esta época. La generación del 27, ¿quién sabe por qué fue creada o en honor a quién? Ajá, ¿en homenaje a quién o qué estaban conmemorando los escritores de la generación del 27 para que se creara este grupo? ¿Alguien lo sabe o no? Bueno, el que calla otorga, dice. Hay que decir no, ¿verdad? Aunque sea, pero este grupo estaba creado a raíz de un homenaje que se le hizo a Luis de Góngora, que se estaba celebrando, ¿verdad?, el tercer centenario de la muerte de este poeta que pertenece al barroco español. Acuérdense, el año pasado veíamos el barroco en el último periodo, y el barroco es un movimiento cultural que se caracteriza por el exceso y la exageración. Y la finalidad del barroco es sorprender y producir asombro en el espectador. Entonces ahí ya nosotros podemos unir, ¿verdad?, el porqué de ello y por qué también crean este grupo de la generación del 98 siguiendo a un poeta
de los siglos de oro, un poeta barroco, Luis de Góngora, quien es el representante del culteranismo, uno de los estilos poéticos dominantes del barroco. Este grupo tiene algunos rasgos o características que son propias. Primero, tiene la heterogeneidad, porque son poetas que difieren mucho en la inspiración y en el estilo poético, pero juntos están cohesionados por las relaciones personales o relaciones de amistad, así como la formación literaria que tienen en común. Tienen que ver también con el experimentalismo, porque estos poetas, estos escritores, fueron muy innovadores en el lenguaje. Utilizaron juego de palabras, utilizaron el neopopularismo, que tiene que ver con las imágenes, ¿verdad? Como por ejemplo los caligramas, son partes de esta tendencia. Los experimentos clasicistas también, donde funden la poesía clásica española, siguiendo a Garcilaso de la Vega, a Luis de Góngora, con la imagen que tienen que ver con la vanguardia, ¿verdad? La deshumanización y pureza artística. Ellos consideran que la poesía no es el vehículo expresivo de anécdotas y experiencias vitales concretas como el amor o la soledad, sino un libre mundo para crear todo lo imaginario, para poder expresarlo así como ellos pues lo veían en ese momento. Para el público de esta época, las obras de la generación del 27 eran como un poco más herméticas, un poco vistas por una minoría nada más. No todo mundo, ¿verdad?, se iba a sentir apegada a ello, a pesar de la gran innovación que estos escritores mostraron. Dentro de la generación del 27 vamos viendo que va evolucionando, va cambiando conforme va pasando el tiempo. Esto se debe pues a que muchos, ¿verdad?, de los escritores se disolvieron y algunos pues siguieron la tendencia, mientras que iban apareciendo también otros escritores bajo esta corriente. Tenemos que siguen la poesía pura, que ya les había dicho que había sido creada por Juan Ramón Jiménez, donde todos iniciaron con este modelo, siguiendo pues esta etapa, y se velaron más por el interés, por la forma, más que por la expresión de los sentimientos. Segundo, nos dice y nos habla del neopopularismo y el clasicismo, que quiere decir que siguen, ¿verdad?, cultivándose los sismos, pero también siguen con la tendencia de Garcilaso, de Góngora en sus poemas. Aparece el surrealismo, que es proclamar los impulsos irracionales del ser humano, y la disolución. ¿Cuándo es que estos poetas llegan a disolverse? Pues cuando nace o cuando empieza a aparecer ya la Guerra Civil Española. Aquí pues se disuelve, se separa de esta tendencia, porque la innovación de ese momento viene siendo ya por un sentimiento más de apego a lo que está pasando ya en España, ese sufrimiento, ese dolor que trae consigo un conflicto tan poderoso como es una guerra, ¿verdad? Ya ellos se disuelven pues en el año 1936. ¿Quiénes pertenecen a la generación del 27? Tenemos a Jorge Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda. De todos estos escritores, ¿a quién ustedes conocen o han leído a alguno de ellos? A ver. ¿A ninguno? ¿O a alguno? ¿Puede repetirlos otra vez, señor, porfa? Claro, son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda.
Bien, ellos son representantes de esta generación. Ahora vamos a ver un videito corto ya para ir finalizando con la clase sobre este grupo para que vayamos reforzando y conociendo un poquito más, ¿verdad? Se los voy a presentar y por favor pongamos atención a algunas características que a usted le llamen la atención, las puede escribir en su cuadernito. Igual el link se lo voy a copiar en el chat. Muy bien, ahí vimos un poquito ya, solo como refuerzo, ¿verdad? De estos escritores en el video. Y también, chicos, les recuerdo que el otro periodo vamos a leer El romancero gitano de Federico García Lorca. Yo sé que lo van a disfrutar mucho. Es un poemario muy bonito, ¿verdad? Donde nos está hablando de la época y pues espero que ya empiecen a buscarlo por ahí para poder tenerlo a la mano. Y por último, chicos, hay una generación, ¿verdad? Que es la generación del 36 también, porque esta generación del 36 ya es como el tránsito entre la generación del 27 a la generación siguiente, que ya es la del 36, y dentro de ello pues está Miguel Hernández, quien es el representante de una literatura de guerra, una literatura de dolor, de sufrimiento, de horror, de crueldad, como la podemos ir imaginando. Bueno, los dejo hasta acá y el siguiente periodo, pues hay que empezar a leer ya las obras, a buscarlas, ¿verdad? El romancero gitano, es muy importante que la tengamos, está en internet, en PDF, ahí le voy a colocar yo los links también de las obras para que podamos ir avanzando. En un ratito lo leen y es muy bonito. Entonces hasta acá nos quedamos, chicos, con el texto, ¿verdad? Con lo que hemos ido viendo de las separatas, de acuerdo a la literatura. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de retirarnos o pregunta? Hoy han estado muy, muy callados. Ayer Daniel estuvo conmigo en la clase, hoy ni Daniel. Todo claro, dice. Bueno, gracias, Nicole. Y los demás, pues, cualquier cosa tienen que decirla, ¿verdad? Bueno, chicos, cuídense y se preparan para la siguiente clase.